Bueno, muchas gracias a todos por venir. Do I need to talk in English or in English? Okay, so no problem. So thank you very much for coming, everyone. So this is our meetup after, I don't know, maybe 10 months or 11 months in the Papers Wheel of Madrid here. So we will be talking about functional programming with José Manuel. We'll be talking about the origins of functional programming and how it affects the programming world. So thank you very much to José Manuel, and thank you very much for Library and for having us here. Thank you, Miguel. So we are not gonna talk in English because we didn't prepare the talk in English. So sorry, we can talk later. Vale, mi nombre es José Manuel y aquí está Víctor. Vamos a dar unas pinceladas de programación funcional. Vamos a intentar que sea lo más práctico posible dentro del contexto de hablar de papers de programación funcional. O sea que la cosa está chunga, ¿vale? Nuestros twitters, por si nos queréis poner a caer de un burro, ahí estamos. Trabajamos en Library, pero tenemos un pequeño side project que se llama Functional Hub, en el que pretendemos explicar de forma para personas normales qué es la programación funcional, utilizando lenguajes de personas normales, no Haskell y Lisp, y de forma práctica con ejemplos reales, no los Fibonacci y mierdas varias. O sea, que si queréis aprender programación funcional como personas normales, somos nosotros, ¿vale? Estos son nuestros cursos, a la izquierda los que están publicados, a la derecha los que estamos trabajando en ellos. Y de hecho hoy anunciamos que vamos a sacar lo antes posible, estimación de programador, el curso de programación funcional para JavaScripteros, ¿vale? Y otro disclaimer, no somos matemáticos, no sabemos nada de teoría de categorías y lo que hemos aprendido lo hemos aprendido a palos y usándolo en proyectos reales. Eso tiene una parte buena y una parte mala. Así que si hay matemáticos, y por allá atrás hay uno que además sabe mucho de teoría de categorías, no nos pongáis demasiado verdes, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero un contexto histórico, qué es la programación funcional y si de verdad es algo moderno de tíos guays o es algo que lleva muchos años entre nosotros. Segundo, primer paper, Why Functional Programming Matters, nos lo cuenta Víctor. Tercero, un paper de los que se consideran fundacional de la programación funcional, que tiene 40 años, como yo. El paper es del año que nací yo. Aunque lleve camisetas de chavalín, tengo 40 tacos. Muy interesante porque, bueno, luego os contaré por qué. Y último, hemos querido separarlo, nuestra opinión personal, ¿vale? En los papers hablamos de lo que el tío dice y abajo hablamos de nuestra opinión. Queremos separarlo bien. Y luego hablamos con unas cañas. Vale. La programación funcional, ¿de verdad que es moderna? ¿Vale? Y para eso quiero introduciros con algo que no tiene nada que ver y es con Tesla. ¿Por qué pongo un Tesla? Porque mola y porque me vais a hacer caso si hablo de Tesla. Si me pongo a hablar de otras cosas no me vais a hacer ni caso. Luego veréis la conexión del Tesla con el mundo de la programación funcional. Y me voy a basar en esto, que si está Dani por ahí, no sé si está. Esta página está muy bien y no son papers, pero casi, porque el tío se documenta muy bien, tarda un mes en escribir cada post y está súper interesante. En esta página tiene una serie de artículos sobre Elon Musk. Dentro de esa serie de artículos tiene unos sobre, ahí está Dani, sobre Tesla, y dentro del de Tesla habla de la historia de la automoción. Y aquí dice, por ejemplo, que en el año 1900 el 40% de los coches estaban impulsados por vapor, ¿vale? El 38 eran eléctricos y el 22 eran de motor de combustión. O sea que resulta que en el año 1900 había más coches eléctricos que hoy en día. O sea, esto del coche eléctrico no es nada moderno, ¿vale? No se lo ha inventado Elon Musk. Esto viene muy atrás. De hecho, el New York Times decía que el coche ideal era el coche eléctrico. Era más limpio, más silencioso, más barato. Entonces, ¿qué pasó? Si realmente en el año 1900 estábamos así, ¿por qué todos tenemos un coche de combustión? ¿Vale? O casi todos. Fotos de la época, donde veis que el coche por defecto, un coche normal, era un coche eléctrico, y con las estaciones de carga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Vale? Pues la culpa es de este señor, Thomas Edison, que era un discípulo, perdón, este es Henry Ford, que era un discípulo de Thomas Edison. Henry Ford se especializó en los motores de combustión porque eran los motores utilizados para los generadores eléctricos, ¿vale? Y cogió esos motores que él controlaba y los metió dentro de un coche y fabricó un coche
con motor de combustión interna. No solo eso, hizo que el proceso estuviese industrializado, fuese escalable. Y de hecho, él es famoso por la invención de la cadena de montaje, más que del coche. Él no inventó el coche. Entonces, él consiguió que el coche fuese un bien accesible a la gente, ¿vale? Y es el punto de inflexión. Es el que hizo que el coche eléctrico cayera en desuso y prevaleciera el coche de combustión, porque era el coche que se conseguía democratizar, hacerlo para las masas. La clase media americana, todo el mundo quería tener un coche, un Ford T, ¿vale? Pero el coche de combustión, perdón, el coche eléctrico no cayó en desuso por ser técnicamente peor. De hecho, es mejor. Cayó en desuso porque era menos conveniente. El coche de combustión era más conveniente, precisamente por eso, porque era industrializable, era democratizable y se podía extender a todo el mundo, que el coche eléctrico. Y la pregunta que os lanzo es, muy bien, en aquella época era más conveniente, pero ¿y hoy? ¿Creéis que hoy es más conveniente un coche de combustión que un coche eléctrico? Y aquí es donde Elon Musk nos empieza a decir que no, que deberíamos replantearnos la situación, vencer la inercia de estos 100 años, 120 años que llevamos con coches de combustión y replantearnos, volver al punto de inicio y replantearnos si el coche eléctrico no sería más conveniente, ¿vale? ¿No tiene nada que ver con la programación funcional? No sé, ya veremos. Vale, empiezo. Esta es la historia de chascarrillo para engancharos. Vamos a los orígenes de nuestra industria, los orígenes de la historia de la computación. Yo los pongo en este año, no sé si es correcto, ¿vale? En los años 30 existía un problema, un reto matemático. Los matemáticos les gusta eso de proponer un reto a sus colegas y decir, ala, os jodéis, a ver si lo averiguáis. Y entonces se pican entre ellos, ¿vale? Y plantearon este problema que venía a decir algo así como si alguien era capaz de construir una máquina que fuese capaz de decir si un axioma matemático era correcto o incorrecto, era verdadero o falso. Creo que era algo así. Muy bien, pues existía, no me acuerdo quién propuso el problema, pero hubo dos matemáticos que se pusieron a trabajar en él. Bueno, supongo que hubo muchos, pero hubo dos que sacaron una solución. Por un lado, Alonso Church, en la Universidad de Princeton, y Alan Turing, que os sonará a todos, era británico, ¿vale? Pero casualmente Alan Turing era un estudiante de doctorado de Alonso Church. En cierta forma estaban conectados. Alonso Church propuso la solución a ese problema, que no sé ni cómo se dice, pero bueno, el problema, y a esa solución la llamó el cálculo lambda, ¿vale? Y era una solución válida. Pero en paralelo, y de forma totalmente aislada, Alan Turing propuso una solución alternativa a ese problema. Ambas dos soluciones solucionaban, o ambos dos enfoques, teorías matemáticas, solucionaban el problema, ¿vale? Y de hecho lo solucionaban diciendo que no, que era imposible, ¿vale? Llegaron a la misma conclusión. Es imposible construir esa máquina que te dice si un axioma matemático es verdadero o falso. Alan Turing, en su propia máquina de Turing, en su propia teoría matemática, utiliza la sintaxis, más que la sintaxis, la notación matemática que inventó Alonso Church con el lambda calculus, ¿vale? Y también Alan Turing demuestra en su propio paper que ambos enfoques son equivalentes, ¿vale? Entonces, digamos que ambas teorías, una bebe de la otra un poco, son muy distintas, pero bueno, tienen ciertos puntos de conexión. Muy bien, nos vamos 40 años después. Esto fue en los años 30, en el mundo de las matemáticas ocurrió esto. En los años 40, ¿qué ocurrió? Pues que se fabricó el ENIAC, el primer ordenador programable, digamos, de la historia, ¿vale? Se fabricó con fines militares. El objetivo del ENIAC era hacer cálculos numéricos balísticos, ¿vale? Supongo, no lo sé, que intentaban calcular, pues, en qué ángulo tengo que disparar el cañón para que llegue a 100.000 kilómetros, o yo qué sé, cosas de esas, ¿vale? El ENIAC era un bicharraco de estos que estaba lleno de cables, ¿vale? Y principalmente lo usaban dos tipos de personas. Por un lado, los matemáticos, que eran tíos como Alonso Church, Alan Turing o sus discípulos, que eran los que ideaban el algoritmo, básicamente la ecuación, o las ecuaciones que querían que la máquina ejecutara, ¿vale? Para ello tardaban semanas o meses, ¿vale? Era un trabajo puramente intelectual de matemáticas. Y por otro lado estaban los programadores, o mejor dicho, las programadoras. No hay ni una chica, por Dios. Esto es un desastre.
Las programadoras, porque las personas que operaban la máquina, que utilizaban la máquina físicamente, eran mujeres, ¿vale? Y su misión era coger el algoritmo, las ecuaciones que diseñaba el matemático de turno y configurar la máquina, los cables, enchufar arriba, abajo, tal, para que ejecutaran esas ecuaciones en el orden correcto. Era una operación manual, pero laboriosa. Tardaban días o semanas en meter en la máquina un algoritmo, ¿vale? Y aquí yo quería hacer un homenaje a las mujeres, pero no ha venido ninguna. Joder. Bueno, lo hago igual. Realmente las mujeres fueron las primeras programadoras. Y si somos programadores, parte es gracias a que ellas rompieron la brecha. Así que ojalá hubiese más en nuestra profesión. Muy bien. Entonces, dentro de ese grupo de matemáticos estaba este señor, que seguro que suena el nombre, von Neumann, que era un matemático que trabajaba, pues eso. Trabajó, por ejemplo, en el proyecto Manhattan, con la bomba atómica y todo eso. Y él era de los que trabajaba en el ENIAC. Y se dio cuenta que, vale, él escribía el algoritmo, se lo daba a sus asistentes, a sus programadoras, y tardaban días o semanas en meterlo en la máquina, pero el programa era volátil. ¿Qué quiero decir por volátil? Que si 3 meses después quería volver a ejecutar el programa, había que volver a cablear la máquina, porque se perdía el programa, ¿vale? El algoritmo podía estar escrito en papel, pero la configuración de la máquina se perdía, ¿vale? Entonces ideó el concepto de programa almacenado, una forma de persistir un programa, ¿vale? Estamos muy acostumbrados. Para nosotros es un archivo .c, .java, lo que sea. Él utilizó tarjetas perforadas que ya existían muchos años atrás. Pero era una forma de persistir esa configuración, de forma que cuando quieres volver a meter el programa en la máquina, simplemente metes la tarjeta. No necesitas una persona que vuelve a cablear la máquina para ejecutar el algoritmo. Y también, viendo cómo operaba por dentro el ENIAC, diseñó una arquitectura estándar que también permitía industrializar la creación de nuevos ordenadores. Digamos que volvía a estandarizar o a industrializar eso, la creación de ordenadores. Casualmente este señor matemático conocía las teorías de sus predecesores y ¿en qué se basó? En la máquina de Turing, ¿vale? Tanto para definir el concepto de programa almacenado como para definir su arquitectura. Estaban inspirados en la máquina de Turing. Digamos que este señor llevó a tierra al campo práctico y tangible y que puedes tocar las teorías matemáticas de 10 años atrás. Y mientras tanto, en esos años 40, Alonso Church seguía diseñando en el mundo de las matemáticas su cálculo lambda tipado, ¿vale? Le puso tipos, y su Church encoding, que bueno, como Turing le puso su nombre a su teoría, pues él dijo yo también, y a mi nueva teoría la llamo Church encoding, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que este tío seguía en el mundo de las matemáticas, estaba en la puta parra. Mientras el otro hacía cosas prácticas y que resolvían problemas de verdad, lanzar bombas con 2 cojones, pues este estaba en el mundo de las matemáticas. Bueno, venga, 10 años más, ¿a dónde vamos? Pues a la explosión. Empiezan los primeros lenguajes de alto nivel, ¿vale? Fortran como primer lenguaje lo que se podía considerar el primer lenguaje de verdad, de alto nivel, que sería el tatarabuelo del resto de lenguajes, ¿vale? Y en esta época surgen 2 ramas de lenguajes. Surge por un lado Fortran, COBOL, ALGOL, que son lenguajes que se basan en que por debajo haya una máquina de von Neumann, ¿vale? Digamos que asumen que esa es la arquitectura en la que se van a ejecutar y la aprovechan, ¿vale? Y por otro lado surge un lenguaje que se basa más en el cálculo lambda o en el álgebra de las matemáticas, ¿vale? No asume que por debajo vaya a haber una máquina de Turing, perdón, una arquitectura de von Neumann. Más o menos surgen en la misma época. Y ahora os hago una pregunta. ¿Qué lenguaje creéis que se ejecutaría más rápido en una arquitectura de von Neumann? ¿Un lenguaje que está ligado a la máquina de von Neumann, que está diseñado para esa máquina de von Neumann? ¿Otro tipo de lenguaje? ¿Un lenguaje cualquiera, que da igual, porque se van a ejecutar igual de rápido? ¿O me estoy poniendo muy pesado y ya que corte? ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Bueno, pues sí, la A y la D, las dos. La A, ¿por qué? Porque si tú haces un lenguaje que saca jugo, exprime una arquitectura concreta, pues puedes hacer mejores optimizaciones que si es sobre algo etéreo y genérico. Y la D, porque ya me estoy pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que si compilar y ejecutar programas en aquella época llevaba horas, porque es cierto, ¿vale? Y
el tiempo de computación se vendía por horas, ¿vale? O sea que Amazon no ha inventado nada. En aquella época los mainframes se alquilaban por horas, ¿vale? Y además, un enfoque muy ligado a von Neumann, como Fortran, conseguía tiempos de compilación y ejecución muchísimo más rápidos, porque estaba optimizado para ese enfoque. ¿Qué pasa? Pues que los lenguajes de von Neumann, los lenguajes tipo Fortran y sus descendientes, se convirtieron en la norma, porque como todas las computadoras de la época fueron implementando la arquitectura de von Neumann, los lenguajes de von Neumann fueron los más optimizados y eran los normales. Y los lenguajes funcionales Lisp de aquella época se fue dejando un poco aparte para otro tipo de problemas como inteligencia artificial muy primigenia. Pero la razón fue razones prácticas, ¿vale? Y vuelvo a esta slide, que os sonará. No es que los lenguajes de von Neumann imperativos fuesen mejores técnicamente, sino que fueron más convenientes para la época. Se ejecutaban más rápido, era más barato, había más máquinas disponibles para ejecutarlos, era más conveniente. Democratizaron la ejecución o la programación. Y os vuelvo a lanzar la pregunta. Muy bien, eso ocurrió en los años 40, pero hoy es más conveniente ejecutar en un estilo imperativo, un estilo ligado a una arquitectura concreta, o no. ¿Vale? Os voy a dejar la pregunta abierta porque ahora Víctor os cuenta en el paper. Dale caña. Vale, José va a hablar de un paper que salió, que le publicaron el año en que nació. Yo voy a hablar de un paper que publicaron el año antes de que nació. Vale, lo primero que habla el paper, ¿vale?, es de cuáles serían las características o qué sería la programación funcional, y lo dice en base a estas condiciones, ¿vale? Que la programación funcional no tiene asignaciones, no tiene variables mutables, no tiene efectos de lado. O sea, cuando vas a hacer una cosa no modificas estado de otro sitio diferente, no haces a la base de datos, etcétera. Dice que los programas tienen que tener, lo voy a decir mal muchísimas veces, pero voy a intentar decirlo bien la primera, es transparencia referencial, ¿vale? Luego lo digo referencia transparencial o cosas así, transparencia referencial, ¿vale? Que ahora voy a explicar lo que es. Y luego lo que se basa son en funciones puras, ¿vale? Una función pura es una función que en base a un input genera un output, ¿vale? Sin alterar el input, sin alterar ningún estado fuera, sin modificar variables globales, lo que os he dicho antes. Y ¿cuál era la otra que voy a comentar? Que para un mismo input siempre va a generar el mismo output, ¿vale? Entonces, para explicar lo que es la transparencia referencial, vamos a hacer, lo que dice es que si reemplazamos las expresiones con sus resultados, con sus resultados, sin romper el comportamiento del programa, decimos que tiene la propiedad esa de tener transparencia referencial. Bueno, ¿vale? Entonces, un ejemplillo muy tonto, muy tonto. Vale, tenemos una variable global que os podéis imaginar que es una llamada a la base de datos, ¿vale? Pero para que lo viéramos mejor, tenemos dos funciones. La primera, vamos a quitar los espacios de la cadena, y la segunda, contar los caracteres de la cadena, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo que os he dicho, en este caso invocamos, ¿vale? Están en JavaScript el código, por seguir un poco mejor, porque los ejemplos del paper están en un lenguaje que se llama Miranda, que es un poco más difícil de seguir, hecho un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que os he dicho, vamos a sustituir las expresiones por sus valores. Entonces vamos a hacer, como habéis visto, la primera sería la cadena sin espacios, y luego el count sería 14, ¿vale? Pues vamos a sustituir el valor. ¿Qué pasaría si llamamos a esta función? Pues que ya no nos va a dar el mismo resultado de antes, porque aquí estamos accediendo a estado de fuera, o sea, estas funciones no son puras. Entonces nuestro programa, ¿vale?, nos va a dar 16, o sea, esto no tiene transparencia referencial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para solucionarlo, por así decirlo, para conseguir un programa con esta propiedad? Pues vamos a hacer las funciones puras. En este caso, recibe un valor, computa un valor y nos devuelve el resultado. Y veis que no estamos, estas funciones no están modificando la variable de entrada, ¿vale? Porque eso generaría cambios fuera. O sea, una función pura es que no haga cambios fuera que sean visibles, ¿vale? Dentro podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Podemos hacer variables, etcétera. Mientras que no se vea desde fuera, podemos considerar que es pura. Vale, entonces la primera función, como os digo, recibe el valor, quita los espacios, y la segunda recibe el valor y lo cuenta, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos el mismo ejemplo de antes. Si sustituimos la cadena, pues en este caso ya sí que no nos altera el valor del programa, porque hemos hecho funciones puras, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que os he dicho es todo restricciones, o sea, no, ¿vale? Entonces, lo que dice el señor del paper es que
No he dicho que es John Hughes, pero bueno, vale. Lo que dice es que parece que los programadores funcionales son como los monjes medievales, ¿vale? Que prescinden de los placeres terrenales, ¿no? Para alcanzar la virtud religiosa, ¿vale? Pues eso no es así, porque sí que hay, o sea, sí que la programación funcional busca unos beneficios materiales, ¿vale? Para explicar esto voy a hacer una analogía que va a ser que cuáles, un poco más atrás, que cuáles serían las ventajas de la programación estructurada sobre la no estructurada, ¿vale? Nos dice que viéndolo desde el mismo punto de vista serían, pues no gotus, ¿vale? Lo mismo, pues lo mismo, que otra vez lo mismo, ¿no? Que otra vez los monjes que no gotus, eso es nuestro dogma, ¿no? Lo que dice es que la programación estructurada tenía ventajas sobre la no estructurada porque estaba diseñada en una forma en una forma modular, ¿vale? Que es lo que dice que es lo más importante y es el objetivo que tenemos que tener, porque la programación funcional nos da herramientas para mejorar eso. O sea, no es seguir unas restricciones porque sí, ¿no? Sino que tenemos que llegar a algo material, por así decirlo. Entonces, ¿vale? Las ventajas del desarrollo modular, como ya conoceréis, será que son fáciles de escribir porque tenemos muchas partes muy pequeñas, entonces cada parte tiene poco comportamiento, es fácil de escribir, luego las podemos reutilizar en varios sitios y, por supuesto, que pueden ser testeadas independientemente y con mucha facilidad, ya que son comportamientos muy concretos. Vale, entonces vamos a separar el desarrollo modular. Entonces consiste en dos fases. Sería, primero vamos a separar nuestro programita en programas más pequeños y luego vamos a combinar las piezas. Y lo que dice el autor es que esa es la parte importante y donde más nos va a aportar usar el enfoque funcional, ¿vale? Porque lo que nos dice es que la programación funcional nos da una serie de nuevos pegamentos, ¿vale? Para juntar esas partes. Y los pegamentos que menciona son las funciones de orden superior y la evaluación perezosa, ¿vale? Que vamos a verlas cada una por separado. La primera sería las funciones de orden superior, y para explicarlo vamos a explicar lo que sería la programación de primer orden. En vez de irnos al orden de arriba, vamos al primero, que sería la separación entre funciones y datos, ¿vale? Tenemos las funciones, no es lo mismo que los datos, y las funciones solo trabajan solo reciben datos, ¿vale? Entonces, la contraparte sería la programación de orden superior, que las funciones pasarían a ser ciudadanos de primera clase, como puede ser un entero, un string, etcétera, y lo que pone aquí es que sería el código como datos también, ¿vale? Podríamos asignar una función a una variable y podríamos pasar funciones como argumento de otras funciones, ¿vale? Entonces, lo que es una función de orden superior es esto, es una función que puede recibir o devolver otras funciones, esa es la esencia, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir esto y la ventaja de esto, que vamos a poder abstraer patrones de programación, ¿vale? Y eso luego los voy a aplicar más adelante. Entonces, lo que nos habla el paper, nos hace un ejemplo un poco... Esto es el lenguaje que os decía, ¿vale? Lo primero es definir el tipo de datos que es la lista recursiva, ¿vale? Una lista recursiva es un tipo de datos que puede ser una cosa u otra. En este caso podría ser, por un lado, nil, que sería como el final de la lista, y por otro lado tenemos el cons, que sería como la cabeza de la lista, el primer elemento, y la cola, que sería otra lista, ¿vale? Que a su vez podría ser o la cabeza con su lista a continuación o nil, ¿vale? Si vemos aquí los ejemplos se ve más fácil. En la lista vacía sería nil, y la lista con un elemento sería el cons, o sea, la cabeza, y la cola, que sería vacío porque no tenemos más, y luego pues con 3 ya lo iríamos encadenando, ¿vale? Sería una estructura recursiva, ¿vale? Y lo que nos hace es un ejemplo, definir la función for, que el que no la conozca luego la mencionará José también, es la que nos permite reducir un array, una lista, a un valor, ¿vale? Entonces recibe una función que va a ser la que va a aplicar a los valores y el valor inicial, por así decirlo, que va a ir aplicando, ¿vale? Y vamos, lo que hace es combinar una serie de funciones para generar otras, etcétera. Yo esto me lo voy a saltar y voy a hacer un ejemplo un poco más sencillo, ¿vale? Que en este caso, antes de pasar al ejemplo, os voy a preguntar una cosa, ¿vale? ¿Cuántos pensáis que esto es simple? Levantad la mano si... Vale, pues vosotros creéis que es simple. Mira, estamos haciendo muchas cosas. Estamos incrementando la variable, estamos chequeando todo el rato si la variable es menor que la bucle, estamos accediendo a los elementos de la lista y declarando una nueva variable. O sea, hay muchas cosas aquí, ¿vale? Entonces esto no es simple, ¿vale? La definición de simple es una cosa muy concreta, que solo nos tenemos que preocupar de una cosa. Esto es lo que es fácil, ¿vale? Entonces, la programación funcional es lo que se dice que es simple,
pero no por eso es fácil. O sea, puede ser fácil, el fácil es más en el sentido de experiencia, familiaridad, eso tiene relación con fácil, simple no tiene nada que ver con eso. Simple es que es conciso, que es muy concreto, ¿vale? Por eso son diferentes. Vale, vamos a ver un ejemplillo, es una tontería también, o sea, es un ejemplo muy tonto. Vamos a hacer una función que va a tomar una lista, va a doblar todos los valores de la lista, los va a multiplicar por 2 y va a coger solo los valores que valgan más que 4, ¿vale? Para eso, bueno, esta función en JavaScript que hacemos una variable y lo que vamos haciendo es, cogemos el elemento, lo que hemos visto, el bucle for este de antes, incrementamos el valor por 2 y luego solo metemos a la lista final los que sean mayores que 4, ¿vale? Entonces vamos a modularizar esto, entonces podemos sacar dos patrones comunes, ¿vale? Esto sería el resultado, que sería el aplicar una función de transformación a cada uno de los elementos de la lista, que los que estamos haciendo ahí, y la otra parte sería filtrar los elementos de la lista. Vale, entonces vamos a por la función de transformación, y esta es una función de orden superior que os he mencionado anteriormente, ¿vale? Porque va a recibir una lista, pero lo siguiente que va a recibir es una función de transformación, ¿vale? Que puede ser cualquier cosa, lo que va a recibir en un elemento y nos va a devolver otro, puede hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es recorrer el array y lo que vamos a hacer es transformar cada uno de los elementos de la lista, ¿vale? Esto así a simple vista parece una tontería, pero lo que hemos conseguido, ¿vale? Esto sería la ejecución, que le pasamos una función que recibe un x y lo multiplica por 2, ¿vale? Pero lo que hemos conseguido, bueno, para los que tengáis algo más de familiaridad con la programación funcional, la función esta es muy común, entonces se llama map, ¿vale? Y lo que hemos conseguido sería generalizar la aplicación de funciones a todos los elementos de una lista. ¿Esto qué significa? Que hemos modularizado esa parte. Si en un futuro vamos a tener que aplicar algo muy común, aplicar una función a todos los elementos de la lista, ya la tenemos hecha, ¿vale? Y la vamos a poder usar. Y además, lo bueno de esto es que la función que pasemos aquí, que eso luego lo explicará José con detalle, no tiene por qué ser una función sola. O sea, es una función, pero puede estar definida como composición de otras funciones, ¿vale? O sea, que podemos hacer aquí varias cosas, ¿vale? Y lo mismo con el filtro. El filtro sería lo mismo, ¿vale? Recorremos la lista y filtramos. La función filtro lo que va a ser es, vamos a recibir un valor y nos va a devolver un booleano true o false, dependiendo de si lo tenemos que añadir a la lista o no. Es simple, ¿vale? Lo mismo de antes. Y pues esto, ahora mismo que hemos hecho, pues generalizar el filtrado de la lista. Ahora, cuando queramos filtrar una lista en base a una condición, no vamos a tener que preocuparnos del bucle for ese que era fácil, pero no era simple, y vamos a poder llamar a esta función. Y vamos a tener que pasar lo único que necesitamos. O sea, no tenemos que preocuparnos de recorrer el bucle, porque lo que queremos hacer es filtrar. Entonces tenemos que pasar a una función de filtrado, ¿vale? Y eso sería el resultado final, que aplicamos primero la función, la primera de transformación, y luego la de filtrado la aplicamos sobre el resultado del anterior, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito ahora de la evaluación perezosa, ¿vale? Para definirla, la evaluación perezosa sería, los lenguajes que la usan, por así decirlo, computarían las expresiones solo cuando las usamos, ¿vale? No antes. Y además cachean el resultado. O sea, si tenemos una expresión muy costosa, solo la va a calcular una vez y va a cachear ese resultado. Y como sabemos que las funciones son puras, que no podemos mutar estado, no tenemos peligro de que ese estado cambie, porque no va a cambiar, ¿vale? Entonces lo podemos cachear sin problema. Y patrones, este patrón lazy se usa en otros lenguajes también, ¿vale? Entonces en Java sería algo parecido a los iteradores, si conocéis RX sería como los observables, y si estáis en el mundo web, los generadores de JavaScript, que no sé, son de la versión S6 me parece, ¿vale? Entonces una función, para que veáis cómo funcionaría esto, un ejemplito, ¿vale? Tenemos una función compute que recibe dos resultados. Si el primer valor es 0, retorna el segundo, y si no, retorna 42. Vale, imaginaos que el resultado que pasamos aquí viene de una operación muy costosa. En un lenguaje Eager, que serían los contrarios de lazy, esa operación se evaluaría aquí, ¿vale? Aunque aquí solo la estemos usando para un caso muy concreto, ¿vale? Porque es solo el 0, el resto de números que pasemos aquí no va a hacer falta ese resultado, ya la estamos calculando aquí para todos. Entonces, en un lenguaje lazy solo la computaríamos cuando la necesitamos de verdad, que sería aquí, ¿vale? Entonces, solo se computaría en el caso de que el valor sea 0. El resto de casos, esa función no gastaríamos recursos en computarla, ¿vale? El paper lo que dice es, porque diréis esto que tiene que ver con la modularidad, que estamos hablando de modularidad. Vale, lo que nos permite
la evaluación perezosa sería esto. O sea, lo explica en el paper implementando el algoritmo de Newton-Raphson para calcular raíces cuadradas, ¿vale? Este algoritmo es bastante simple y se basa en calcular la raíz cuadrada en base a aproximaciones. Nosotros tenemos una función, ¿vale? Y vamos calculando aproximaciones, y estas aproximaciones se van generando usando el valor anterior, ¿vale? Entonces, si vemos aquí, podemos crear una expresión, ¿vale?, que nos compute todas las expresiones que queramos, ¿vale? Porque podemos hacerlo, esto sería infinito, ¿vale? Podríamos generar todas las aproximaciones que queramos. Porque veis, en el primer caso, en la primera posición, sería la primera aproximación. La segunda sería esta función pasándole la primera aproximación. La siguiente sería la función pasándole el resultado de la función, ¿vale? Y así indefinidamente. Entonces, esto lo que nos permite es separar el productor de datos del consumidor y de las transformaciones, ¿vale? Porque hemos podido definir un productor que no necesita saber condiciones de parada, no necesita saber cuántos elementos quiere, ¿vale? Simplemente produce valores, y el consumidor es el que elige cuántos valores quiere, si los quiere filtrar, etcétera, ¿vale? Entonces, un ejemplo, por así decirlo, en vez de aproximaciones, imaginaos que tenemos tweets, ¿vale? Pues si podemos generar una expresión, además esto se puede hacer, al ser lazy, no va a petar. O sea, si esto lo hacemos en un lenguaje Eager, como es infinito y se va a querer computar en el momento que lo declaramos, no lo vamos a poder hacer, porque eso no acabaría nunca. Entonces, como aquí vamos computando, en medida que lo necesitamos, podemos hacer este tipo de expresiones infinitas. Entonces, imaginaos los tweets. O sea, son infinitos al final, porque habrá infinitos ahora, o sea, muchísimos, y además vamos a ir añadiendo más. Entonces, son potencialmente infinitos. Entonces, si podríamos generar una expresión de este tipo que vaya dándonos los tweets según los vayamos necesitando, y podemos hacer pues varios consumidores, ¿vale?, que lo que hagan es procesar, pedir los tweets de la manera que quieran, ¿vale? No están acoplados con nuestro consumidor, ¿vale? Entonces, para acabar, un resumencillo del paper, y lo que hace mucho hincapié es que la modularización es la clave para el desarrollo software y para ser más productivos, dice, ¿vale? Y que la programación funcional nos aporta dos características. Tiene muchas más características, pero en este contexto nos aporta estas dos, que serían las funciones de orden superior, que nos permiten abstraer patrones de programación. Como hemos visto, hemos abstraído la transformación de los elementos de un array, y el filtrado, ¿vale? Y luego la evaluación perezosa, que nos permite separar el que produce los productores de los consumidores de datos, por así decirlo, ¿vale? Y ahora aquí os dejo José, que os va a explicar el siguiente. Me toca a ti. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Aguantamos? Venga, 15 minutos. Te espero. Yo voy a hablar de este paper, John Backus. John Backus fue el creador de Fortran, o casualidad, vuelve a aparecer Fortran. Empleado de IBM, le pusieron al cargo de un proyecto para optimizar lo que es los tiempos de desarrollo, ¿vale? La pasta. Entonces, él lo que consiguió, y lo consiguió muy bien, es crear un compilador súper bueno, que para los tiempos de la época corría que se las pelaba, ¿vale? Y gracias a ese compilador se impuso el estilo de programación de Fortran, que es el estilo de programación de Bob Newman, ¿vale? Podemos decir que Fortran es el tatarabuelo de todos los lenguajes imperativos normales de hoy en día. Y a este señor le dieron el premio Turing en el 78, sí, en el 78, el año del paper. Y sabéis que en el premio Turing, que es el Nobel de los informáticos, te das una clase magistral y publicas un paper, y es el momento de sacar pecho y decir que guay soy porque me lo he ganado, ¿no? Y el premio se lo dieron por sus trabajos en el mundo de los compiladores, el Fortran, bla, 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 bla. Y era el momento de decir, soy el tío más guay, he creado Fortran y soy aquí un semidios. Y este tío fue muy valiente, porque en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Pues su paper lo que decía es, Fortran es una mierda, he creado una mierda y me he equivocado, lo siento, ¿vale? Y el enfoque correcto no es lo que yo he hecho. El enfoque correcto es la programación funcional. O sea, que el tatarabuelo de los lenguajes imperativos diga que los lenguajes imperativos son una mierda, a mí me hace que pensar, ¿vale? Y en el paper, además de contar eso, que es la primera parte, en la segunda parte propone su lenguaje funcional, que le llama FP Systems. Es un lenguaje muy limitado, estamos hablando de hace 40 años, ¿vale? Él dice que es limitado a propósito porque quiere que sea un lenguaje muy restrictivo, en el que haya una álgebra y unas reglas de juego, muy pocas reglas, pero muy claras.
A día de hoy no podríamos hacer prácticamente nada con ese lenguaje, nada fuera del mundo de las matemáticas. Pero bueno, el resumen es que él quiere proponer una alternativa a lo que realmente le había llevado al éxito, ¿vale? Bien, ¿por dónde empieza el lenguaje? Os decía que la primera parte del paper es poner a caer de un burro a los lenguajes imperativos. Dice de ellos que son gordos y fofos. Los lenguajes imperativos son gordos y fofos. Él los llama lenguajes convencionales en el paper, ¿vale? Dice que son grandes, que tienen un montón de funcionalidades. En esa época pues empezaba a surgir algo, había una carrera de lenguajes y cada vez pues a ver quién metía más funcionalidades en los lenguajes, ¿vale? Era, venga, pues yo meto no sé qué y yo no sé cuánto y venga, más. Y el lenguaje cada vez tenía más funcionalidades, lo cual hacía más complicados los programas, porque había distintas formas de resolver el mismo problema. ¿Utilizo genéricos? ¿Utilizo el bucle for? ¿O utilizo el bucle while? ¿Vale? Ya tengo dos cosas. Ya tengo más complejidad, más alternativas. Dice que eran complejos. Y eran complejos porque había una falta de reglas simples. No había unas reglas del juego claras, ¿vale? Puedes hacer cosas y no sabías muy bien si esas cosas estaban permitidas o no. Y el lenguaje, a veces, pues si tenías suerte, el compilador te las pillaba, y si no, segmentation fault, ¿vale? O sea, no había reglas claras de juego. Dice que eran inflexibles. Eran inflexibles porque la mayoría de las funcionalidades del lenguaje estaban hardcodeadas en el compilador o en el propio lenguaje, ¿vale? El bucle for es así, porque yo lo digo. Y los que programan el compilador se encargan de meter las reglas del bucle for en el compilador. Si yo quiero cambiar el bucle for, me jodo, no puedo, ¿vale? Está metido a fuego. Y luego decía que no eran expresivos, que tienen una falta de potencia de expresividad, ¿vale? Los lenguajes convencionales. Precisamente porque, como no había unas reglas claras, no había un álgebra por detrás que dejase claras las reglas del juego, eso hacía que los programas no fuesen expresivos. Y luego veremos un caso. Vale, y luego decía, os saco algunos párrafos, ¿vale? Decía que es sorprendente ver cómo los programadores de la época estamos pasivos y contentos con eso, con ese estado de los lenguajes de programación, en lugar de buscar enérgicamente nuevos enfoques. Y a mí eso me recuerda un poco lo de hoy en día. Parece que damos por sentado que la programación tiene ciertos problemas, no son problemas, son características de la programación, y no nos paramos a pensar si es que cambiando el enfoque no tendríamos esos problemas, ¿vale? Por ejemplo, me paro a pensar paralelismo, estado mutable, dos hilos, cambian la variable, a tomar por culo todo. Solución, un semáforo. Hombre, eso no es una solución, eso es un parche, ¿vale? Entonces, él proponía que por qué no estamos buscando soluciones mejores a esos problemas de hace 40 años. Bueno, después en el siguiente capítulo empieza a clasificar los lenguajes de la época, ¿vale? Y los clasifica en tres tipos. Los sistemas operativos simples, ¿vale? O los modelos operativos simples, en el que incluye pues lo que es el enfoque de la máquina de Turing y los ensambladores de la época, ¿vale? Y le da tres características, o los evalúa en base a tres criterios. Primero, los cimientos, el foundation del lenguaje. Y dice, bueno, que en estos lenguajes son concisos, ¿vale? Hay muy pocas instrucciones, muy pocas cosas que debas saber de esos lenguajes. En un ensamblador tienes que saber cómo hacer push, cómo hacer pop, cómo mover un sitio a la memoria y poco más, y hacer un jump a una dirección. Es muy conciso. Y son útiles, desde el punto de vista, él habla de útiles desde el punto de vista de que, bueno, puedes hacer algo que resuelva problemas, ¿vale? Luego los evalúa en base a la gestión de la historia o el estado. Si con esos lenguajes puedes hacer programas que persistan datos. Es decir, un programa guarda algo y el siguiente programa puede utilizar ese algo. Y dice que sí, en estos modelos sí que puedes. Y luego habla de la claridad. Es decir, yo miro el programa y ¿qué veo? ¿Un galimatías de código o veo algo claro? ¿Soy capaz de entender el programa mirando el código o es un lío entender el programa? Aquí dice que no son claros. Un listado de ensamblador no hay Dios que lo entienda, ¿vale? Luego habla de los tipos, los modelos aplicativos. Y en este caso son pues, lo que serían los tipos más funcionales. Aquí habla de el lambda calculus y del Lisp puro, en los que dice que las fundaciones, lo que es el lenguaje, es conciso, hay muy pocas instrucciones que tengas que aprender. En un Lisp solo tienes que aprender a pasar, a llamar a funciones, la aplicación de funciones y poco más, creo, que es la única regla que tiene. Y dice que son útiles, porque puedes hacer algoritmos útiles de verdad, ¿vale?
Y luego, sobre la historia, dice que estos modelos no tienen gestión de historia, no saben manejar estado, no pueden guardar nada ni en memoria, ni en disco, ni nada persistente, ni no persistente, ¿vale? Eso es un problema que tiene este modelo. Y sobre la claridad dice que sí, son claros, porque viendo un código eres capaz de entender qué se está intentando resolver, cuál es el objetivo de ese código. En un listado de ensamblador no sabes qué se está haciendo ahí, tienes que intentar descifrarlo. Y luego habla de los modelos de von Neumann, ¿vale? Que es el enfoque imperativo de la época, y principalmente Fortran. Dice que son complejos y liosos y no son útiles, ¿vale? No son útiles, bueno, no sé muy bien por qué se refiere a que no son útiles, pero yo creo que se refiere a que no tienes garantías de que lo que estés haciendo vaya a funcionar y sea útil de verdad. Luego habla de la historia. Sí, efectivamente sí que pueden manejar estado, pueden guardar cosas en memoria, estos lenguajes. Y sobre la claridad, dice que son moderadamente claros, pero pone un pero. Dice que solo son gracias a la programación estructurada. Gracias a la programación estructurada, pues bueno, tienes funciones que tienen un único punto de entrada y teóricamente un único punto de salida, ¿vale? Pero eso no les da una claridad, porque al final no sabes cómo se van a combinar unas funciones con otras, o no puedes inferirlo fácilmente viendo una cantidad grande de código. Vale, luego habla de las máquinas de von Neumann, y dice que en estas máquinas un programa se pasa la mayoría del tiempo, su principal tarea es intercambiar datos con el almacenamiento, ¿vale? Es mover datos de la CPU a la memoria, de la memoria a la CPU. En la máquina de von Neumann tenemos la CPU, tenemos la memoria, y él llama este bus de datos que existe a día de hoy, lo llama el cuello de botella de von Neumann. Y dice que es un cuello de botella porque el 90% del tiempo un programa está moviendo datos de arriba a abajo, ¿vale? No está haciendo nada útil porque él no considera que eso sea útil. Útil es calcular algo, ejecutar un algoritmo, pero no es útil mover datos porque la arquitectura me obliga a mover datos, ¿vale? Pero es que vamos allá, dice que no solo es un cuello de botella literal, hoy en día no lo es, porque las CPUs están muy optimizadas, pero dice que no es solo un cuello de botella literal en términos de tráfico de datos, sino que es un cuello de botella intelectual, y esta es la parte interesante. Es un cuello de botella intelectual porque nos mantiene una mentalidad muy centrada en esa forma de operar. Si os fijáis, cuando estamos programando, estamos pensando en qué variable tengo que leer, qué le tengo que hacer a esa variable y dónde la tengo que guardar, ¿vale? Estamos continuamente leyendo de memoria, haciendo una operación y guardando en memoria. Y la parte de lectura y escritura es la que es desperdicio. Lo interesante es qué operación hacemos, ¿vale? Y a eso él lo llama el word at a time thinking, ¿vale? Es un pensamiento en el que vamos pensando en palabras. En este caso las palabras son variables. ¿Qué variable tengo que operar? Esta, vale. Pero no pensamos en términos, aquí lo dice, en unidades conceptuales más amplias, ¿vale? Sino que pensamos en variables. Muy bien, después de hablar de las máquinas de von Neumann, empieza a hablar de los lenguajes de von Neumann. Y dice que los lenguajes convencionales son básicamente una versión avanzada y compleja de esa máquina, ¿vale? Y es cierto, un lenguaje, al final lo primero que haces con un lenguaje, o lo principal que haces es operar con variables. Que si las paso, que si las guardo, que si las meto en un socket y van a otra máquina, que si van a una base de datos. Pero al final estoy operando con ese word at a time. Estoy operando con esas palabras y pensando en qué tengo que hacer con esta palabra. ¿Tengo que pasarla a una función? Pues la paso. Pero no estoy pensando en expresiones de más alto nivel, ¿vale? Luego nos hemos inventado la orientación a objetos, pero cambiamos variables por objetos y vuelve a ser lo mismo, ¿vale? Un objeto es una cosa más grande, pero sigue siendo lo mismo. Pienso en términos de objetos. Luego dice que un símbolo de estos problemas es el operador de asignación, ¿vale? Ahí abajo hay un link muy interesante que habla que el operador de asignación primigenio fue este, ¿vale? El que usaba Pascal. Luego le quitaron los 2 puntos y se quedó en el igual. Pero el auténtico operador de asignación es el 2 puntos igual. Dice que el operador de asignación es un símbolo de esta mentalidad porque divide nuestros programas en 2 mundos. El mundo de las expresiones y el mundo de las instrucciones, ¿vale? El mundo de las expresiones es el que produce datos valiosos, ¿vale? Yo opero con algo, me da una expresión y me da algo valioso.
El mundo de las instrucciones es el contrario, es el que está continuamente moviendo datos arriba abajo. Que si lo mando a la memoria, que si lo mando a disco, que si lo mando a red, ¿vale? No produce nada útil, sino que simplemente hace el trabajo sucio. Dice del mundo de las expresiones que es un mundo ordenado y con propiedades algebraicas útiles, ¿vale? El mundo de las expresiones, digamos que es el mundo matemático. Tiene unas reglas de juego, que es, yo tengo los valores, los puedo combinar y me producen un tercer valor, ¿vale? Y es que no tiene mucho más, ¿vale? Luego hay, a lo mejor, la propiedad asociativa, la conmutativa, tal, propiedades matemáticas, y luego quizás el orden en que puedo combinar operaciones, ¿vale? La asociatividad, sí, el orden de prevalencia. Y dice que es donde se producen las operaciones útiles, es donde generamos valor, ¿vale? Pensando en aquella época, pues el ENIAC, ¿qué valor generaba? Pues que te daba un numerito. Tardaba horas en calcularlo, pero te daba un numerito, ¿vale? Pues llevado a nuestro mundo, realmente las computaciones son las que producen valor. Y luego el mundo de las instrucciones dice que es un mundo desordenado, sin propiedades matemáticas. Sí que es cierto que tú tienes dos instrucciones y no sabes qué reglas rigen entre ellas, ¿vale? Puedo ejecutar una antes, otra después, no hay una regla, ¿vale? Tienes que inferirlo, buscar en el código, a ver si puedo o no puedo, pero no hay una regla universal que rija esto. Dice que la programación estructurada ha sido un buen intento, o el mejor intento hasta la época, de poner orden en este mundo, y yo añado que la orientación a objetos también intentó poner orden en este mundo de las instrucciones, pero con poco éxito, ¿vale? Y dice que es el mundo donde no hay expresividad, no puedes expresar nada, porque no tienes ese álgebra, esas reglas de juego, no existen, por lo tanto, según él, no puedes expresar nada de forma matemática o de forma inequívoca. Vale, después pone un ejemplo en el paper, y yo pongo que es un ejemplo inútil, porque es este ejemplo, ¿vale? Calcular el inner product. ¿Y a quién le vale esto? O sea, sí, es un algoritmo fácil, como decía Víctor, fácil, todos sabemos seguirlo, pero, bueno, no, de aquí no podemos sacar una moraleja clara. Él pone el ejemplo primero en imperativo, que es eso a la izquierda, y luego pone el ejemplo en funcional, ¿vale? Yo le voy a llevar un ejemplo un poco más del mundo real, a ver si me sale. ¿Cómo programaríais un programa que calcula el total de un carrito de la compra? Esto es más del mundo real. Y con estas reglas, cada artículo tiene un precio, cada artículo tiene unos impuestos y hay unos costes de envío, bastante habitual. Bueno, pues si lo enfocamos en el mundo de von Neumann, en este Word at a Time Thinking, ¿qué nos sale? Pues nos salen instrucciones, statements, y aquí los he puesto en ensamblador, pero si los hago en un lenguaje imperativo, bueno, es de más alto nivel, pero sigue siendo el mismo estilo de pensamiento. Y nos sale algo como así, que no está mal. Sencillo, conciso, limpio, no la he cagado, parece que está bien. Bien, ¿no? Esto es un código que pasaría a una pull request. Pero ¿cómo sería ese mismo código en un mundo que no es de von Neumann, en el mundo funcional? Bueno, pues lo primero que hay que hacer no es pensar en instrucciones, memoria, bucles, iteraciones, sino hay que pensar en building blocks, en qué piezas necesito de base que combinándolas entre ellas me resuelvan el problema. Estas piezas normalmente en un lenguaje funcional ya vienen dadas, ¿vale? Pero aquí las vamos a ir desarrollando sobre la marcha. Entonces lo primero es pensar, ¿vale? ¿Qué piezas necesito? Pues necesito 3 piezas. Primero una función que se llama map, pero en el paper la llaman apply to all, que dado un array me lo convierta en otro array. ¿Y en qué se van a diferenciar ambos arrays? Pues que el segundo tiene una función aplicada por cada elemento, lo que ha explicado antes Víctor, ¿vale? Yo tengo un array de x, le multiplico cada x por 2, pues el array resultante es el doble. Después una función fold, que lo que hace es, dado un array, dame un valor, que sea la compresión, la reducción, la combinación de todos los valores en uno solo, ¿vale? Y por último, pues una función sumar. Son 3 funciones con unas reglas de juego muy claras, funciones puras, y que van a ser nuestras piezas de Lego. Con eso tenemos que ser capaces de resolver el problema. ¿Qué pinta puede tener nuestra solución? Algo como esto. Y si lo ves, dices, me estás vendiendo muy mal la idea. O sea, yo lo otro lo entendía, esto no entiendo nada, esto es un galimatías. Pero si vamos analizándolo,
aquí hay muchos menos detalles a tener en cuenta que en el otro. Aquí lo único que hay es funciones y su aplicación. En el otro había bucles, había variables, había mutación, había muchas cosas, ¿vale? Vamos a ir viendo uno a uno para que se entienda mejor. Si evaluamos de dentro hacia afuera, pues lo primero que tenemos es, dado un array de productos, voy a ejecutar la función dame precio sobre cada producto, ¿vale? Total, que voy a convertir un array de productos, pensando que cada producto es un objeto, voy a convertirlo en un array de precios, ¿vale? Cada producto lo convierte en un precio. Un array de 100 productos me lo convierte en un array de 100 precios. Vale, sencillo. Yo me he inventado aquí una especie de lenguaje en el que puedo definir alias. Entonces me defino mi alias, dame precios, al que le paso un array de productos y ejecuto el bloque de antes, ¿vale? Esto es un alias. Y esto funciona por sustitución, como hizo antes Víctor. Esto es transparente referencial. Bien, ¿no? Sí. Puedo sustituir getPrices por applyToAll y applyToAll por getPrices. Son intercambiables. Son transparentes. Vale, es un alias. Entonces lo sustituyo. Y donde tenía la otra expresión, pongo la nueva. Siguiente nivel. Vale, pues ahora, sobre este array, que ahora sí que es un array de precios, porque ya está convertido, le aplico otra función. Y me da un array de precios con tasas, con impuestos, ¿vale? Un array ya con los impuestos incluidos. Si tenía 100 precios, ahora tengo 100 precios con impuestos. Y fijaros, estoy utilizando la misma pieza de Lego. Primer caso, en un ejercicio muy sencillo, ya estoy utilizando modularidad y reutilización. La misma pieza de Lego me ha servido para solucionar dos problemas. Otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar un alias para que esto sea más legible y me voy a hacer mi alias dame los precios tasados, al que le paso la lista de precios y me devuelve la lista de precios con tasas. Y lo pongo ahí, ¿vale? Como es transparente, pues puedo cambiar una por la otra. Siguiente nivel. Bueno, quiero comprimir ese array de precios con tasas y convertirlo en un único valor. Más que comprimir, reducir, ¿vale? Es el término funcional. Entonces, ¿cómo reduzco n valores en uno? Pues aplicando algún tipo de combinación entre pares, ¿vale? El primero lo combino con el segundo. El resultado de eso lo combino con el tercero. Cuando digo combinar es una operación que dadas dos entradas me produzca una salida, ¿vale? Y la suma me cumple esa regla algebraica, que dadas dos entradas me produce una salida. Entonces voy a combinar, voy a reducir todo el array de precios con tasas en un único valor, que es el valor que me da la suma de todos esos valores, ¿vale? Y otra vez me hago un alias y le digo, bueno, pues este alias se va a llamar sumaMétodo y es lo mismo y lo pongo ahí. Y ya me voy al último nivel y me queda esto. Esto tiene mejor pinta, ¿no? Porque esto quizás de primeras ya lo entenderíamos, sin saber nada de funcional. Ejecuto uno, otro, voy de aquí hacia arriba. Es este esquema. Dado una lista de productos, paso por este pipeline y acabo con un precio total. Esto es bastante legible. Y esto sigue unas reglas claras. El único problema que le veo es que la evaluación es rara, es de dentro hacia afuera. O sea, estamos muy acostumbrados como programadores, pero eso de que tenga que buscar la capa de dentro de la cebolla y luego ir evaluando hacia afuera, es raro. Lo ideal sería que pudiera hacer algo así, ¿no? Que pudiese leerlo como las palabras, de izquierda a derecha. Bueno, pues lo que me invento es, en mi lenguaje, me he inventado un defop, que define un operador, y este defop recibe dos funciones, ¿vale? Función 1 y función 2. Y devuelve una función. Esto es como una closure. O sea, que recibo dos funciones y devuelvo una función. Esto es una forma de combinar. Esto es igual que el operador más. El operador más recibía dos números y producía un número. El operador flecha recibe dos funciones y produce una función, ¿vale? Si os fijáis, seguimos dentro del álgebra, seguimos dentro de las reglas de juego. No estamos inventando unas cosas raras. ¿Y qué hace esa función que yo retorno? Pues ejecuta la 1 y con el resultado de la 1 se lo pasa a la 2 y la ejecuta, ¿vale? Esto es combinación de funciones. El orden de dentro es de dentro a fuera, pero el uso, que será desde fuera, será más legible. Para los de teoría de categorías, esto es el diagrama, que no hay Dios que lo entienda, porque yo lo vi y dije, déjalo, ya paso, esto de la programación funcional no es para mí. Pero no es tan difícil. Ejecuto una función y el resultado de esa se lo paso a la siguiente. Y el resultado de esa
es la combinación de ambas funciones. Es la suma. Vale, si yo utilizo ese nuevo operador, ¿qué me sale? Pues que puedo combinar mis 4 funciones en el orden natural. Dame los precios, aplícales o dame los precios con tasas, súmamelo todo y aplícale los costes de envío. Y el resultado de todo esto, que lo he puesto entre paréntesis, no es el número, es una función que la llamo mi programa. Mi programa es la combinación de las funciones de esas piezas de Lego que hacen que yo resuelva el problema, ¿vale? Y puedo ir combinando las piezas de Lego de distintas formas para producir distintos programas. Y una vez que tengo el programa definido, ¿cuál es el último paso que me queda? Ejecutarlo, ¿vale? En programación funcional, este patrón de declaración versus ejecución es muy importante. Primero declaro semánticamente o de forma declarativa cuál es mi objetivo. Y aquí está muy claro. Y una vez que lo tengo declarado, lo ejecuto. Y aquí quizás se produzcan efectos, llamadas a base de datos o lo que se tenga que hacer. Pero arriba no se ha producido nada de eso, ¿vale? Y esto es una de las características de la programación funcional. Y aquí es donde te quedas diciendo, ostras, que la programación funcional es bastante potente, ¿vale? Yo puedo crear programas dentro de mi programa. O sea, tenemos la idea de que crear un programa es escribir código, compilar y ejecutar. No. Crear un programa puede ser eso, que es un DSL, ¿vale? Es, dentro de mi programa me creo la combinación de piezas de Lego que resuelven mi problema, ¿vale? Y a lo mejor esa combinación es dinámica, dependiendo de no sé qué condición, pues combino una función con la otra, ¿vale? Muy bien. Ya estoy acabando. Siguiente cosa que habla, pues él habla de que los lenguajes tienen 2 partes, ¿vale? Una cosa que llama el framework, que es la parte más core del lenguaje, las reglas más básicas, y otra cosa que las llama las piezas intercambiables, ¿vale? En un lenguaje de von Neumann dice que tiene un poco esta pinta, ¿vale? Si lo utilizamos palabras normales, tú tienes el lenguaje, que es grande, es gordo y fofo, con un montón de funcionalidad. Sobre el lenguaje te empiezas a construir librerías base, frameworks y utilidades, y sobre eso empiezas a escribir programas útiles. Y él utiliza el término de útil como algebraicamente claro, ¿vale? Entonces dice que no puedes escribir muchas cosas útiles en este enfoque. Sin embargo, él dice que en un lenguaje bien diseñado debería ser al revés. Deberías tener un lenguaje, un core muy pequeño, con muy pocas reglas y una álgebra muy definida. Sobre eso te puedes construir una capa de funciones que te ayudan, ¿vale? Pero es intercambiable, ¿vale? Eso ya no forma parte del lenguaje. Eso te lo construyes tú, utilizas la librería de turno, pero no forma parte del lenguaje. Si os fijáis en mi ejemplo, simplemente yo tenía funciones, alias y poco más. En mi lenguaje imaginario no me hacían falta muchas más cosas. Sobre la capa de intercambiables me había definido unas funciones, unas piezas de Lego muy básicas, y sobre eso él dice que puedes construir muchos más lenguajes útiles, ¿vale? Ya os digo, el término útil aquí es un poco peculiar. Bueno, y luego vuelve otra vez a echar barro sobre los lenguajes de von Neumann, diciendo que no tienen propiedades matemáticas, que son una mierda, que tal. Dice que son más un obstáculo al razonamiento y que parte de los problemas son los efectos de lado, es decir, la mutabilidad, poder mutar cosas. Por eso el lenguaje que él propone es totalmente puro, no hay mutabilidad posible. Y os pongo un ejemplo. Si vemos este código, nos parece bastante conciso, bastante limpio, ¿no? Y yo lo veo y digo, pues a lo mejor creo que voy a optimizarlo, ¿no? ¿Para qué quiero declarar 2 variables si yo puedo hacer esto? En una única expresión hago lo mismo, me ahorro las 2 variables. Parece que tiene sentido. El lenguaje me deja, parece que el cuerpo me lo pide, lo hago. Pero si luego buceas, te das cuenta que la has cagado. ¿Por qué? Porque aquí has cambiado el orden en que se ejecutan las funciones. Aquí primero se ejecuta isBeep y luego get. En el otro se ejecuta primero get y luego isBeep. El orden ha cambiado todo. Este es el problema de no tener una álgebra clara en un lenguaje, o que el lenguaje no te fuerce a esa álgebra. Vale, podéis decir, joder tío, es que en un get has metido mutabilidad.
has cambiado un valor en un get. Y encima vas a un Redis, coges un valor, le sumas 1, esto no es multithread porque alguien puede... Vale, sí, todo eso también. Pero, ¿quién no se ha encontrado en un get que alguien altere el valor de una variable? Pues, como el lenguaje te deja, no es inválido. Y como no es inválido, la gente lo hace. Y como la gente lo hace, pues la cagamos. Bueno, y ya a partir del capítulo 11 en adelante, que son unos cuantos, hasta el 16, el tío empieza a desarrollar su lenguaje de programación funcional, FP Systems, y empiezan morrallas de este tipo, y yo ahí ya paso, ahí ya lo dejé, ¿vale? Entonces, opinión personal. Hasta ahora ha sido un poco qué cuentan los tíos estos. Opinión personal. Empecé la charla hablando de historia, ¿vale? Y quiero acabarla hablando de filosofía. O sea, esto es un 3x1. Este tío es Hegel. Y Hegel decía que si no hay contradicción no hay evolución, y sin contradicción no hay mañana. ¿Y por qué decía eso? Porque él se inventó una cosa que se llama la dialéctica hegeliana, que es una cosa muy rara, que dice que en el mundo, esto es en la humanidad, estamos en filosofía, hay tesis, hay cosas que se dan por correctas, por válidas, es la tesis. Todo el mundo lo dice sí, claro, ¿cómo no? Pero viene alguien y plantea una antítesis, que es la contraproposición. Entonces dice, ¿cómo que está claro? ¿Cómo que sí? ¿Y por qué? ¿Vale? Todos estábamos diciendo eso, sí, claro, la tesis, viene alguien y dice, ¿y por qué? ¿Vale? Y entonces nos empezamos a dar de hostias. Que sí, que no, que tal, que sí, pero es que se hace así de toda la vida, ¿cómo no se va a hacer así? Y entonces empieza el conflicto. De ese conflicto, él dice que eventualmente se produce una síntesis, ¿vale? ¿Qué es? Se reconcilian ambas posturas, se coge lo mejor de ambos mundos y se produce una nueva teoría, que es la síntesis, ¿vale? Pero esa síntesis se convierte en la siguiente tesis. Es decir, a partir de este momento, esto es con años o siglos, a partir de este momento, la síntesis se vuelve la nueva tesis y todo el mundo lo da por sentado. Ah, claro, ¿cómo no? ¿Vale? Y eventualmente vuelve a surgir otra antítesis. Y a mí esto me gusta mucho porque me recuerda a Elon Musk diciendo que cómo que los coches de gasolina son los normales. ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Y por qué tengo que tener un coche de gasolina si existe una fuente de energía limpia? Entonces estamos, si os fijáis, hay muchos casos en la historia en los que esto ha ocurrido. Y, llevándolo a nuestro campo, si nos fijamos en la historia de los lenguajes, pues efectivamente teníamos la tesis de los lenguajes imperativos, años 50, 60, 70, en los 70 y 80 alguien empezó a proponer una antítesis. ¿Cómo que hay variables? ¿Cómo que hay mutabilidad? ¿Cómo que hay bucles? ¿Pero por qué me estás diciendo que eso es así porque sí? ¿Vale? Bueno. Y a partir de los 90, si miramos los lenguajes que surgen, todos son multiparadigma. Y por multiparadigma quiero decir que tienen características de lenguajes imperativos, pero incluyen construcciones funcionales. Este map, este filter que hemos visto, pues seguro que todos los habéis usado, pero todos tienen esas características funcionales, ¿vale? ¿Casualidad? Pues a lo mejor aquí tenemos otro caso de Hegel, ¿no? Y a lo mejor dentro de 10, 5 o 20 años, todo el mundo considera que esto es lo normal. Claro, un lenguaje tiene que ser multiparadigma, ¿cómo no? ¿Vale? Y bueno, por último, él mismo decía que la verdad no está ni en la antítesis ni en la síntesis, ni en los eléctricos ni en los de combustión, ni en la programación imperativa ni en la funcional, que posiblemente esté en la síntesis que emerge de ambos, ¿vale? Y que los reconcilia. ¿Vale? Pues nada, esta me gusta mucho porque al final Homer Simpson es el mejor filósofo de nuestra generación y nos viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Que hemos pasado por muchas etapas, yo crecí aquí, ¿vale? A mí me vendieron la moto de que la programación orientada a objetos solucionaba todos los problemas y era la panacea, y me siento engañado. Y lo digo aquí a mis profesores, me engañasteis. No me lo creo, porque después de 20 años tirando líneas de código, al final siempre acabas con tu jerarquía de clases que no hay Dios que maneje, ¿vale? Entonces, quizás el siguiente paso en nuestra evolución como programadores esté en el funcional, o más bien en la síntesis de ambos dos. Muchas gracias. Ha sido un poco largo, lo sentimos mucho, pero había 2 papers
que eran bastante densos. ¿Preguntas? ¿Debate? Esto es interesante si hay debate, ¿vale? Una pregunta muy rápida, solo un tema. Es muy de decoración, pero ¿puedes volverme un momento, por favor, al Apply to All en el ejemplo? Sí. Apply to All, el último. El primero en el que sacas el Apply to All. Es aquí. ¿Aquí? Para ahí. Ahora aquí estoy viendo que... No, vuelve al anterior. Pasa una vez más para atrás, porfa. O sea... Al primero. Vale. Sí. Ahora, yo programo funcional todos los días y resulta que tiene una particularidad en un lenguaje singular que utiliza el map con el vector en la primera posición y la función en el segundo argumento, ¿no? Al revés. No, es así, ¿no? Así, porque vale. tienes aquí y resulta que tanto en Lisp como en Haskell como en Python, quiero recordar que la función va en el primer argumento, ¿puede ser? O sea, sí, la seguro. cuestión es, si te has parado a pensar en esto, ¿de dónde viene este ejemplo? ¿Por qué lo has puesto así? Como no sé decía... si alguien quiere contraargumentarme. Seguro pues... que Haskell... Por ahí hay gente que sabe Haskell. Yo no lo sé, no sé Haskell. Seguro que tienes razón. ¿De dónde viene nuestro conocimiento? De lenguajes multiparadigma híbridos y bastante poco funcionales. Entonces, en los lenguajes del mundo mundano, yo lo he visto más a veces así. De hecho, como son lenguajes orientados a objetos, tienes aquí objeto.map y después pasas la función. Eso es como lo he visto, por ejemplo, en Swift, en JavaScript, en otros. Quizás en un lenguaje académico puro y de verdad, o sea, como tú dices. Pero bueno, al final el orden en que pasan los parámetros debería dar igual, ¿no? No da igual. Hay una charla muy buena de no sé, criticando a Lodas, que justamente habla de esto, porque si usas unas propiedades que es el curryfy, Sí. montar después los pipes es mucho más fácil si lo tienes en el orden inverso. Claro. Entonces la charla va toda de por qué Lodas lo hace mal y un poco después hablan de Ramda como contraposición. Vale, Entonces, tiene sí, sentido. tiene sentido lo que está diciendo el compañero. Pues sí, ese matiz no lo conocía. La purificación y la aplicación parcial es justo el único... Perdón, precisamente la purificación y la aplicación parcial es justo el único, digamos, elemento de la programación funcional que no se ha tocado en la charla. Sí, pero los papers no hablan de todas ello. formas ha sido bastante completo. No hablamos de ese tema de purificación porque los papers ni lo mencionan, ¿vale? Creo. El tuyo seguro que no y el mío no. El def aquí no es purificación, es composición simplemente. Aquí. La siguiente. Esta. Bueno, podría ser una forma de aplicación parcial. No, porque no estamos aplicando el valor del parámetro. Estamos combinando X funciones en una sola. Pero sí que es cierto que si le das la vuelta a los parámetros, yo no había caído en eso, fíjate. Puedes currificar la función, ¿sí? Está muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más gente de funcional de verdad? Por saber si hemos quedado en ridículo. Gente que haya utilizado funcional de aquella manera, en JavaScript, en otros lenguajes sencillotes. Sí, ¿no? Al final parece que es trendy y tenemos que usarlo. Bueno, pues no es trendy, es muy viejo. Ya que no hay más preguntas y mencionas JavaScript, yo me estaba preguntando, en concreto en el mundo de JavaScript, probablemente hace alrededor de 2 años, bueno, no, 3 o 4, se empezó a poner muy de moda la programación funcional en JavaScript y había mucho dogmatismo religioso, que es uno de los factores que a priori muchas veces hace que que no lo veas con mucha simpatía, claro. Quería preguntaros en vuestra experiencia, si conocéis JavaScript y si no en general, ¿se gana mucho con el fundamentalismo de hacerlo todo siempre funcional puro? ¿Es una buena práctica que está bien aplicar cuando se puede como un consejo general? ¿O hay beneficios concretos a ser funcional 100% y riguroso completamente con ello? ¿Ganas algo, por ejemplo, en testing o en análisis estático de código si siempre eres funcional estricto? ¿O no hace falta llevarlo hasta ese extremo? Y hay más inconvenientes que ventajas. Gracias. Como bien dices, es una guerra más religiosa que otra cosa. Mi opinión, yo soy de lenguajes pragmáticos, pues soy pragmático, ¿vale? Y lo uso cuando me viene bien y cuando me aporta algo.
Sí que es cierto que, por ejemplo, has hablado de testing. Si tú eres capaz de hacer que todas tus funciones sean puras, vas a tener 100% de cobertura de test sin necesidad de mocks, stubs y guarradas varias que nos hemos inventado para gestionar el problema del estado. O sea, el problema del estado es, los funcionales son muy radicales y dicen, nos lo quitamos de en medio, se ha muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Pero es cierto que es muy difícil quitarte el estado del todo, o casi imposible, ¿vale? Siempre vas a lidiar con estado. Entonces, a mí lo que realmente me engancha de la programación funcional no es el detalle de si uso mucho o poco, sino cómo me ha cambiado la forma de pensar en los algoritmos, ¿vale? De resolver este problema con bucle, que es como nos saldría de forma imperativa, a resolverlo combinando piezas que eventualmente te producen un programa, ¿vale? Entonces, a mí eso es lo que me parece potente, y es un poco lo que decía el paper, que parece que estamos discutiendo en que si un lenguaje es mejor que otro, pero no pensando en las diferencias fundamentales de enfoque, ¿vale? Quien haya programado, quien esté programando en funcional puro, pues seguro que te puede dar otra visión. Bueno, yo quería hacer una pequeña reseña. Yo intento programar en JavaScript funcional en mi día a día y me tengo que cortar mucho cuando tengo que pensar que mi código pues lo va a coger otro grupo de gente y tal. Entonces, a pesar de que yo pienso funcional y tal, hago mi código más imperativo porque hay un equipo de trabajo, hay becarios, hay tal, pero sí que lo estructuro de manera pura, que todas mis funciones sean puras, y quería comentar eso, que hay mucha gente que por desgracia no puede programar funcional por estas cosas. Sí, pero mi opinión es, les haces un favor ayudándoles a mejorar como profesionales. Si tú consideras de verdad que un enfoque funcional produce mejores resultados, el favor que haces es enseñándoles ese enfoque, no forzándote a ti mismo a hacerlo imperativo. Sí, pero es cierto, sí, es otro factor a tener en cuenta. Ya, sí, al final ahí entramos en el debate de lo conveniente. ¿Es conveniente en mi contexto, en mi empresa, en mi equipo, en mi momento? Pues a lo mejor no es conveniente, no lo hagas, ¿vale? Pero por lo menos conoce las herramientas para que cuando sea conveniente seas capaz. ¿Más preguntas? Allá atrás. Yo quería mencionar el tema del tipado, que se mencionó un poco de pasada, y quería ver un poco cómo de independiente es del lenguaje funcional o si es intrínseco, cómo nos ayuda, porque el cálculo en lambda pues el tipado no, el no tipado tiene cosas guays como el encoding de Church que habéis hablado, pero al final del día el tipado es súper importante y súper útil a la hora de que nos deje compilar o que te ayude a organizar, a saber qué funciones son componibles porque el rango de uno es el dominio del otro y bueno, en general un poco el tema este que nos ha tocado mucho. Sí, es verdad. Originalmente el cálculo lambda no tenía tipos, después le pusieron tipos y yo diría que a día de hoy la mayoría de lenguajes funcionales son con tipos, ¿vale? Haskell ahí marcó la norma. ¿Por qué? Porque al final los tipos te dan muchas garantías, ¿vale? Y lo que te ayuda a la programación funcional es a tener más garantías de que todo va a funcionar. Entonces, por ahí hay gente de JavaScript. Cierto, hay debate, otro tema con debate. Hay lenguajes funcionales tipados, la mayoría, y hay lenguajes funcionales como Scheme sin tipos, y son igualmente válidos. Yo soy de tipos, ¿vale? Así que si queréis abre la veda y quien no sea de tipos, pues que lo argumente. Para los que le interesen, hay uno que lo dice mucho mejor que Jorri, que el creador de Clojure. Tiene unas últimas charlas que da justamente es hablando porque los tipos no son tan buenos, como nos estamos diciendo, y porque han creado una superestructura por encima en Clojure, que es un lenguaje dinámico para cosas que al final los tipos no llegan, porque todos tenemos lenguajes tipados y al final los programas fallan y no te cubren. Y dicen, al final te está dando una falsa sensación de control, que te está quitando mantenimiento, que te está quitando evolución de tu código. Y desde luego una charla muy recomendable para ver quien quiera profundizar en este debate dinámico contra estático. Porque Clojure tiene tipos por ejecutarse en la JVM, ¿no? Él no es tipado, o por diseño. pero los usa. Ah. Pero él es dinámico. Clojure no tiene tipos, pero los usa por debajo con la JVM.
¿Ya? ¿Más debate? ¿Debate o pizzas? Pizzas, ¿no? Bueno, pues venga, muchas gracias, chicos.